Muy buenas noches, les damos nuevamente y la bienvenida a su programa El Maná, alimento para el espíritu, que llega a ustedes a través de Tuvox Televisión por internet. Es un placer, nos complace estar nuevamente con ustedes esta noche para seguir compartiendo las riquezas de la palabra de Dios que tanta luz y bendición traen a todos los oyentes y a todos aquellos que nos sintonizan. Amén. Les recordamos que durante el programa nos pueden enviar un chat o enviar un comentario o hablar. Tenemos los teléfonos en cabina aquí en Monterrey, en Lada 81, es 1936-8801. También nos pueden sintonizar, claro está, en Facebook, Tuvox Monterrey, a través de Twitter, @Tuvox TV, y también tuvoxtelevisión @gmail.com es nuestra dirección. YouTube también está disponible como Radio Tuvox 1 y por supuesto www.tuvox.tv. Así que es un placer estar nuevamente con ustedes, y antes de iniciar y continuar con esta rica palabra, pues queremos presentar nuevamente y agradecer a nuestro hermano. Sí, Jonathan Lozano. Pues bienvenidos, estamos, ¿verdad, hermano Isaac? Muy contentos de estar de nuevo con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo de que la palabra sea bendición para sus vidas. Amén. Como lo es para nosotros. Cierto. Y que podamos ir en el Señor creciendo. Qué bueno que nos sintonizan y queremos esta hora pues compartir y estar en el Evangelio de Juan. Claro que sí, hermano, ya que sin más preámbulos, ya que tomó la palabra hermano Jonathan, quisiéramos ubicarnos en qué punto de esta palabra que estamos viendo del Evangelio de Juan, que es el Evangelio de vida. Ya vimos la primera mitad realmente del capítulo 1 al 13, maravilloso, y esta ocasión anterior dimos inicio, apenas una introducción al capítulo 14, que también es un capítulo muy crucial. Y hermano, quiero aprovechar y abusar de su amabilidad, que ya tomó la palabra, para que nos dé una recordada, una rebosada, y puntualice algunos de las verdades cruciales que ya comentamos. Claro que sí, hermano Isaac. Pues sí, queremos a manera de un recordatorio, como bien decías, Isaac, hemos desde el capítulo 1 hemos estado cubriendo este Evangelio de Juan, que es un evangelio muy rico que nos habla de la vida y de la edificación. Claro. Entonces, el libro de Juan consta de 21 capítulos, y ya por la gracia del Señor, por su misericordia, hemos abarcado los primeros 13 capítulos muy que están dentro de la primera sección. Habíamos dicho que la primera sección de Juan nos muestra que Dios viene al hombre como vida. Entonces, en la segunda sección, que ya iniciamos la semana pasada, que es del capítulo 14, hasta el capítulo 21 de este Evangelio de Juan, vemos esta segunda sección en el Evangelio de Juan, que ahora el hombre es llevado a Dios, es introducido en Dios. En la primera sección, Dios viene, ¿verdad?, como vida para el hombre. Amen. Dios viene al hombre, y en la segunda sección el hombre es llevado a la persona maravillosa del Señor. Esto, amigos, hermanos en Cristo, es algo de mucha ayuda para ubicarnos apropiadamente. Así es, hermano. Y de esta manera no nos vamos a perder. Alguien decía que la Biblia es como un bosque. Si no tenemos los principios apropiados, es fácil perderse en el bosque. Por eso con tantas verdades, y tantas prácticas riquezas y tantos puntos. Entonces lo que nosotros anhelamos es seguir tocando la esencia de la palabra, hermano Isaac. Muy bien. Y que es espíritu y que es vida, para que siga siendo de provecho, de edificación para nosotros, de luz, de alimento. Entonces, a grandes rasgos, ya estamos iniciando esta segunda sección,
que es, repito, del capítulo 14 del Evangelio de Juan hasta el 21, hasta el final, donde ahora el hombre es introducido en Dios, qué rico, dentro del Señor, y ahí lo vamos a ir viendo. Y qué bueno, acabamos de la semana pasada de iniciar precisamente el Juan 14, ¿verdad? Es verdad. Entonces, a grandes rasgos, amigos, hermanos y hermano Isaac, es lo que podemos considerar, ¿verdad? Muy rico, es algo muy claro y nos da mucha luz. Bien nos ha explicado, hermano, cómo en la primera sección, por medio de la encarnación, Dios vino, por medio de la encarnación, sí, ¿verdad?, a hacerse hombre y a traer a Dios al hombre. Qué rico, hermano, como lo mencionó. Y en la segunda sección, por medio de la muerte y de la crucifixión y resurrección de Cristo, entonces ya que Dios vino al hombre y se hizo hombre, ahora lleva a ese hombre, ¿verdad?, hacia Dios. Qué rico, hermano. No debamos perder de vista estos dos puntos, ¿verdad?, que es parte del proceso maravilloso que Dios está llevando a cabo o ha llevado a cabo a través de todo el tiempo para venir a hacerse hombre, traernos a Dios y ahora al hombre rescatarlo e introducirlo en Dios mismo. Qué maravilloso, hermano. Podríamos tal vez recordar un poco, leer algunos de los versículos que leímos. Claro que sí. ¿Qué le parece, hermano? Y recordar algunos de los puntos cruciales, solamente de una manera, en una vista panorámica muy breve, pero sí remarcando los puntos principales, ¿verdad? Para ubicarnos y desde esa plataforma seguir adelante. Por supuesto, hermano Isaac. Amén. Sí, pues como ya comentamos, estamos en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, y el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, amén, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Y aquí vimos cómo el Señor, con esta revelación y con esto que declara el Señor mismo, nos muestra que el Señor mismo es Dios. Él es Dios. Y aquí vemos a esta persona maravillosa, el Señor Jesús, que es el Dios completo y el hombre perfecto. Por eso Él dijo: no se turbe vuestro corazón, porque los discípulos, cuando escucharon que Él los iba a dejar, entonces ellos pues se turbaron. Y dice: ¿creéis en Dios? Entonces dice el Señor: entonces creed también en mí. Amén. Y este es un punto también muy importante, porque esto nos señala y esto nos ilumina para enfatizar esta verdad tan maravillosa, que el Señor Jesús es Dios. Claro, y esto sí, lo vamos, hermano, a ir viendo más adelante, porque amén, algunas enseñanzas equivocadas o hablan de que Él fue otro ser humano, un profeta, pero no reconocen la divinidad del Señor. Un profeta, un gran hombre. O alguien así con un líder moral y todo eso, pero no. Él es hombre, pero también Él es Dios. Amén. Por eso dijo: creer en Dios también, entonces creed en mí. Y nomás avanzando en el versículo 2, claro, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar a vosotros. Entonces aquí, hermano Isaac, estuvimos viendo y disfrutando que la casa del Padre es el lugar donde el Señor desea morar. Amén. La casa del Padre hoy en día es la iglesia, y no estamos hablando de un lugar físico, de un lugar, de un edificio. Estamos hablando del conjunto de personas, como el caso nuestro, como el caso de usted. Si usted ya recibió al Señor, hermano, en la fe, entonces somos parte de esta casa, de esta morada del Señor. Así que en la casa de mi Padre, dice aquí el Señor, dice: muchas moradas hay. Y estas muchas moradas fue lo que compartimos también la semana pasada. Sí, muy maravilloso. Que estas moradas somos todos, cada morada es cada persona, cada ahora hermano en la fe que ha recibido al Señor,
Amén. que ha sido redimido por la sangre del Señor, que ha sido regenerado por la vida del Señor. Entonces, cierto. Cuando hay esta experiencia en cada ser humano, sea quien sea, viene a ser esta morada para el Señor. Así que con esto nos damos cuenta, hermano Isaac, que Sí. el deseo del Señor es tener una morada donde Él habite, donde Él pueda también descansar. En el Antiguo Testamento vimos cómo el pueblo de Israel había un tabernáculo como un tipo, ¿verdad?, de la iglesia, pero en el tabernáculo era con el propósito de que el Señor ahí estaba, ahí moraba, ahí estaba la presencia de Dios. Exacto. Después del tabernáculo estaba el templo, igual, el templo era donde el Señor habitaba, pero todo esto era un tipo de la realidad que iba a venir espiritual, que es la iglesia. Así que con esto nada más también lo señalo, hermano Isaac, como porque una base, claro. Aquí nos damos cuenta que el deseo del Señor es morar aquí en la tierra, no en los cielos, sino tener su morada aquí en la tierra. Por eso hoy en día la iglesia, dice Pablo a Timoteo, que la iglesia es la casa del Dios viviente. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, sí, hasta aquí, hermano Isaac, qué rico, que podemos hermano, enfatizar. Me parece muy bien haber repasado esto, porque son verdades muy cruciales, y bien lo comentaste, hermano, que hay muchas cosas que están mal entendidas. Así es. ¿Verdad? Y tergiversadas, pero la palabra de Dios es la palabra hablada, Amén, veraz de Dios, y es muy clara. Y aquí, como bien nos comentas, primeramente que hay verdades ahorita, hay personas y grupos, yo he escuchado, sí, con mucha confusión. Así es. En los dos puntos que tocaste, hermano. En el primero, que dicen que Dios es Dios allá arriba, pero Jesús vino como no es Dios mismo, ¿verdad? Y entonces realmente la palabra afirma que Dios mismo se hizo hombre. Así es. Esa palabra que era el verbo, como vimos en Juan 1:1, ¿verdad? Que era Dios en la eternidad pasada, un día en el tiempo por venir a salvar al hombre. Ese Dios eterno, ese verbo eterno, se hizo carne. Así es. Dice, y tabernaculizó en un cuerpo humano, ¿verdad? Que fue Jesús. Hermano, en una ocasión yo estaba viendo también en el interlineal griego, ¿verdad? En la traducción de que fue escrita el Nuevo Testamento, y decía que el nombre de Jesús realmente significa Jehová el Salvador. Amén. Jesús, Yeshua. Yeshua es el Señor. Entonces, Él es el Señor, el Dios, ¿verdad? Que vino como el Salvador. Entonces, realmente, Cristo Jesús es Dios mismo. Amén, que se hizo hombre, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad, dice Timoteo, recuerda, hermano, sí, que Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Verdad? Entonces, esto es maravilloso. Y también la otra verdad, que ahorita hay mucha confusión, hermano, que muchas veces gran parte del cristianismo de hoy en día, ¿verdad?, tienen el entendimiento de una manera errónea, que la casa del Padre, dice, voy a la casa del Padre, que es el cielo, que es una morada allá arriba, pero realmente la verdadera realidad es que la casa de Dios, como dice también 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Dice Pablo, escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amén. De la cual todos nosotros, dice, somos parte. Amén. Somos piedras vivas para edificar la casa de Dios. Solamente que el primer templo, la primer casa que Dios tomó fue individual, hermano. Él tomó el cuerpo humano de Jesús cuando se encarnó de la Virgen María, y nació Dios, que se hizo hombre. Entonces tenía un cuerpo, un tabernáculo, una morada individual. Pero cuando Él murió y resucitó, y como el Espíritu vino y se impartió en todos los creyentes, en todos aquellos que lo han recibido, ¿verdad?, que lo hemos recibido, y nos regeneró. Amén. Entonces vino a morar en un cuerpo corporativo, en un cuerpo que, como diríamos,
formado por cientos, miles, millones. Así es. Un cuerpo agrandado, ¿verdad? Un cuerpo que se ha multiplicado, o una morada. Y yo me encontré en este versículo, hermano, bien también lo me dijiste, en el versículo 23 de este mismo capítulo, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Entonces realmente esas moradas somos nosotros, en los cuales Dios mismo viene a morar, hermano. Es maravilloso que el Señor, qué rico. Y nos tumba esa idea de que un día vamos a ir a un lugar, sino que el Señor aquí más adelante también ya lo compartió la vez pasada, hermano, que el Señor no dijo voy al cielo. Así es. La gente se creía que voy al cielo. No, el Señor dice que voy al Padre. Y el Padre es Dios mismo. Amén. Entonces Él es el Padre que vino como hombre. Dice, yo vine de y con el Padre, pero ahora es necesario que yo me vaya. Y decían, ¿a dónde te vas? Se turbaron, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Pero entonces el Señor les dio a entender y les explicó muy claramente que Él iba al Padre. Amén. Y no dice va, sino que dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Recuérdenos esa parte también, hermano. Sí, cómo no. Cómo lo mencionó en el versículo 6. En el versículo 6, y antes de leer nomás el versículo 6, este versículo que leyó Isaac, creo que es muy importante porque nos muestra esto que estamos compartiendo, donde estas moradas que habla ahí en plural, no son esas casas celestiales o mansiones como alguien lo ha enseñado y lo cree, sino cada una de estas moradas, como bien decía mi hermano Isaac, es los miles, millones de personas que han tenido la experiencia de recibir al Señor. Y en este mismo capítulo 14, el 23, hermano Isaac, lo lees de nuevo porque creo que es bien importante para confirmar esto, el asunto de que Dios desea morar aquí en la tierra, pero ¿en quién? ¿En quién? ¿Cómo dice el 23? Dice el 23, respondió Jesús y le dijo, usted tiene una Biblia, ábrala, en Juan 14, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Amén. O sea, el Padre y Jesús, o sea, que es Dios hecho hombre. Exacto, ese es. Exacto. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Y nosotros los creyentes somos estos que amamos su palabra, que le amamos al Señor, y entonces esto nos confirma esta verdad maravillosa que el Señor viene a hacer morada en sus creyentes. Él mora en Isaac porque lo ha recibido, mora en mí. Cierto. Y en los miles y millones de personas. Y en usted también, que si es creyente, o recíbalo. Para exactamente, que Él desea que hoy tú puedas hacer la morada. Vamos a ir a un receso. A un corte. Un corte de alabanza, y ahorita regresamos. Volvemos para que siga comentando, hermano, el versículo que queda. Ahorita regresamos. No se vaya, volvemos en un segundo. Hoy, Señor, te doy gracias por haberme seleccionado. Hoy, Señor, te doy gracias porque de ti estoy disfrutando. Puedo disfrutarte, puedo amarte, puedo besarte y de ti llenarme, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Nada tengo que hallar.
Bueno, pues estamos tan contentos de que siga con nosotros en este maravilloso programa El Maná, que realmente trae mucho alimento para todo nuestro espíritu y para toda nuestra vida, dándonos la luz de la palabra viva, hermano. Y con esta revelación, hermano, estoy impresionado por estos comentarios y realmente sí es muy generalizado, como estábamos comentando, hermano, ese concepto de que uno va al cielo un día, de que el Señor dijo, yo ya me voy, pero voy al cielo. Realmente aquí el Señor, estábamos viendo ahorita, hermano, que el Señor se iba, pero se iba a través de la muerte y la resurrección. Amén. No porque se iba a otro lugar, sino porque dicen, no pueden ir conmigo a donde yo voy, porque Él fue a la cruz a morir para resucitar y venir de nuevo como el Espíritu para entrar en ellos. Así es. Porque es comprensible y es muy claro en la palabra que el Señor, cuando era Dios hecho hombre en Jesús, humanamente hablando, Él era un hombre, ¿verdad? Un Dios hecho hombre, pero Él podía estar con sus discípulos y estarles revelando las verdades, pero no podía entrar en ellos, porque estaba nada más junto a ellos. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pero al irse a la cruz por medio de la muerte y en resurrección llegar a ser el Espíritu que da vida y entrar en ellos, entonces Él podía venir a morar en ellos. Así ¿verdad? Es. Entonces eso nos quita ese concepto, hermano, ¿de dónde, por qué está tan generalizado esto? Sí, es algo tremendo, estas interpretaciones muy equivocadas. Y esto nos recuerda, hermano Isaac, lo que dijo el Señor en Mateo 13, 33, donde habla de una parábola de una mujer que tomó 3 medidas, ¿verdad? No, sí. Y que de harina y la levadura la mezcló y leudó toda la masa. En la historia, esta mujer representa el catolicismo, donde adoptó prácticas totalmente paganas, ajenas al Señor, y las mezcló. Entonces, esto de las mansiones celestiales tiene que ver mucho con el budismo. Algo allá flotando en los cielos, y la revelación en la palabra no nos muestra esto, hermano Isaac, sino nos muestra que las moradas, y por eso sentimos enfatizar y recalcar este asunto, las moradas no son muy válido, casas allá que el Señor, todos vamos a tener allá arriba. Hay quienes, fíjense, han dicho que un día se van a ir al cielo y allá van a estar jugando golf, así flotando. Es algo que hasta quiere dar a uno risa, pero cuando no tienen la revelación normal de la palabra, sin levadura, sin mezcla, y aquí enfatizamos, estas moradas donde dice el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Amén. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahorita Isaac leyó y volvimos a leer este versículo 23, donde se nos muestra que la morada del Señor no es en los cielos, es aquí en la tierra, y viene a ser morada el Padre y el Señor en aquel que le ama, o en aquella también que ama su palabra y que guarda lo que el Señor desea. Entonces, nada más, este es un punto que está y que nos confirma en el contexto precisamente de este capítulo 14, donde el Señor viene a ser morada en el creyente, en quien lo ha recibido, en quien le ama, y nosotros somos estos que le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Amén. Y entonces, fíjense, dice en el versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese voy, el Señor, ahorita lo comentaba nuestro hermano Isaac, Él no es que iba a un lugar, que se iba al cielo, sino voy a preparar lugar para vosotros. Él iba a ir a la cruz, a morir, a ser crucificado, pero y luego a resucitar, para entonces tener la base y la manera, ya no de estar solamente al lado de sus discípulos, sino venir a morar
dentro de sus discípulos. Qué maravilloso. Por eso, este asunto también queremos señalarlo cuando hemos dicho que esta segunda sección del Evangelio de Juan es que el hombre ahora es llevado, introducido en Dios. Amén. Pero fíjense, si el Señor no va y prepara este lugar para nosotros, ¿cómo el hombre puede llegar a Dios? No, entre el hombre y Dios hay muchos obstáculos. Primero está el pecado, sí. Están los pecados, sí. Está el mundo, está la carne, está el yo, está el viejo hombre, cierto. Está el enemigo. Entonces, el hombre por sí solo no puede. Tuvo que ir el Señor a solucionar eso en la cruz. Exactamente. Es maravillosa esta revelación. Cuando dice, voy pues a preparar lugar, iba a la cruz en la cruz él terminó con estos obstáculos. Amén. Concluyó con estos obstáculos. O sea, en la cruz del Calvario terminó el pecado, terminó los pecados, terminó el yo, terminó el viejo hombre, terminó el mundo, todo lo negativo. Y entonces quitó los obstáculos para que el hombre pudiera llegar y ser introducido en Dios. Amén. Y de esta manera llegar a ser la morada. Nomás como un ejemplo. Claro, es como de aquí estamos en Monterrey. Cuando vamos, por ejemplo, a Reynosa en la autopista, pues hay casetas que hay que cubrir. Si no se cubre, pues no puede llegar uno. Es nada más un ejemplo muy sencillo. Bueno, el Señor, en este ejemplo, hagan cuenta, pagó todas las casetas. Y cuando uno va, ya no tiene que hacer nada, sino simplemente... Pagó todos nuestros pecados. Pagó todos nuestros pecados, exactamente, todos nuestros fracasos. Aleluya. En la cruz, él los cubrió. Y entonces, ese es el lugar que fue a preparar para poder entonces ser introducidos en Dios. Y de esta manera, el Señor tener también la base para edificar esta morada mutua. Cierto, qué rico es entender esto, realmente nos sacude porque muchos somos los que teníamos ese entendimiento antes y realmente, pero tenemos que ser honestos y trazar la palabra de Dios tal como es. Amén. ¿Verdad? Realmente decimos queremos ir al cielo, pues realmente ¿para qué queremos ir al cielo si lo que Dios quiere es venir a la tierra? Así es. Ahí nos dice en la oración el Señor que decimos, venga tu reino, ¿verdad? Hágase así como que se hace tu voluntad en el cielo, ¿verdad? Donde es la esfera divina, ¿verdad? Dice que se haga aquí en la tierra. Entonces, el Señor quiere venir a la tierra, vino a nosotros, entró en el hombre Jesús. Amén. Y luego ahora como Espíritu entra en nosotros. Entonces realmente yo también me quedé... fue muy claro para mí cuando vi que el Señor mismo es el cielo. Exacto. El cielo no es propiamente un lugar, como decía hermano, algo del hinduismo, el nirvana o algo, sino que el cielo es una persona. Amén. ¿Verdad? Que es Jesús, dice Jesús es el reino de los cielos. Cuando, recuerdo ese versículo, hermano, que mencioné la vez pasada, cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino y introdujo a Jesús en su ministerio, y cuando lo vio, le dijo a todas las personas, ¿verdad? Que he aquí, el Cordero de Dios dice, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, ¿verdad? Y luego el Señor realmente es el reino de los cielos. Donde está el Señor, donde está Cristo, ahí está el cielo. Amén. Donde no está Cristo, ahí está el infierno. Así es. Porque el infierno, yo creo, es la ausencia de Dios, ¿verdad? Es la completa ausencia de la vida de Dios. Amén. ¿Verdad? Hay muerte. Pero cuando viene el Señor, aún recuerdo ese pasaje cuando los discípulos le impedían a los niños, le decían, no molesten al maestro, ¿verdad? Háganse para allá, niños, porque y el Señor les dijo, los reprendió, les dijo, dejen a los niños venir a mí, porque el Señor los amaba. Amén. Y quería tocarles, quería hablarles, y le decía, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, yo. La persona misma. La persona misma. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y el Señor dijo, yo soy. O sea, el Señor realmente, esto nos habla de que el cielo es una esfera. Amén. Donde está Dios, que es Dios mismo viniendo al hombre, hermano. Amén. Entonces, para continuar, hermano,
Veíamos después, comentemos esto porque tenemos que hacer una pausa en unos minutos. Un comentario más, hermano, donde vimos en los versículos 4 al 6, donde dice que se fue a preparar el lugar, dice, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, háblenos de esto, sí. Incluso esta frase donde dice, nadie viene al Padre, que todos pensamos que dice nadie va al Padre, sí. Como que estaba allá, ¿verdad? Y ahorita yo creo en los versículos siguientes, ¿verdad? Entraremos en más de esto. Sí. Hermano, ¿qué nos puede añadir? Claro que algo sí, adicional para tener más luz? Así es, cómo no. En este versículo 6 dice así, ¿verdad? El Señor, yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida. Y amén. Como bien nos compartía Isaac, aquí aún la composición gramatical no dice y nadie va, no, dice y nadie viene al Padre si no es por mí. Wow. Aquí quisiéramos aprovechar. ¿Qué significa eso? Sí, el seguirles recomendando la versión recobro, la Biblia versión recobro, porque amén. Tenemos notas que nos ayudan mucho. Una Biblia de estudio, ¿verdad? Es una Biblia de estudio muy, muy seria. Muy útil. Y muy útil para tener una claridad y algo más apropiado en nuestro estudio de la palabra. Y fíjense, en relación a camino, hay una nota muy, muy breve, pero fíjense, muy importante. Dice, el camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo. Ya que el camino es una persona viviente, el lugar a donde el Señor introduce al hombre también debe ser una persona, el mismo Dios Padre. Amén. El Señor mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios el Padre, el lugar vivo. El camino necesita la realidad y la realidad necesita la vida. El Señor mismo es la vida. Esta vida nos trae la realidad y la realidad viene a ser el camino por el cual entramos en el disfrute de Dios el Padre. Aleluya. Y aquí esta palabra es crucial porque a través también, amigos, hermanos en Cristo, a través de los años y de los siglos, esto se ha perdido y Dios está en este tiempo recuperando y recobrando todo esto que estamos viendo. Somos introducidos en el Padre para disfrutarlo. Amén. Porque así dice, y viene a ser el camino por el cual entramos en el disfrute de Dios el Padre. Así que amén. El Dios triuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu, que son uno y son tres y son uno, es lo que nos dice la palabra. Es para Dios triuno. Así es para que lo disfrutemos. Aleluya. Entonces, esta persona maravillosa, este Dios triuno, por eso quiere estar aquí, a hacer su morada aquí en la tierra. Decíamos la semana pasada, qué curioso que muchas personas, aún muchos cristianos, le dan más importancia a un lugar que a la persona misma. Y aquí lo que estamos viendo en estos primeros 6 versículos, el Señor mismo nos está mostrando que el énfasis, lo que Él desea es que seamos introducidos no en un lugar, sino en la persona misma del Señor, en la persona misma de Dios, el Padre, para que le disfrutemos. Aleluya. Entre más le disfrutamos, más el Señor edifica esta morada aquí en la tierra. Así que este es un punto, hermano Isaac, muy importante, muy rico, hermano, porque esto es lo que estamos viendo, fíjense, hasta el versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Wow, muy rico, hermano. Muchas gracias por este comentario, ¿verdad? Que realmente Jesús es todo, hermano. Así Él dice, es. yo soy el camino. Así es. Yo soy la realidad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí también está ahí implícito que Él es el Padre. Así porque es. dice, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, vamos a quedarnos con este buen sabor de boca, este comentario rico, hermano, ¿verdad? Que nos explica todo eso. Y antes de continuar con los siguientes versículos, porque queremos avanzar en esta noche, vamos a tener una segunda pausa para disfrutar una alabanza. Amén. Y también les invitamos a que se queden con nosotros para
continuar estas riquezas de la palabra de Dios en los siguientes versículos. No se vayan, quédense con nosotros. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando Satanás viene y me acusa a mí, me hace dudar que Cristo está en mi ser, pero la verdad que ahora vivo yo es que el Dios uno vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Antes yo creía en un Cristo objetivo, que tenía barba y muy bello su exterior, pero ahora dentro de mí Él vive como el Espíritu. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque el Señor se ha procesado, fuente de amor, yo sé en Cristo está, como la gracia para disfrutar, Espíritu de vida en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y ya no más vivo yo, más vive Cristo en mí. Continuamos esta noche muy contentos aquí en el programa El Maná, que es un alimento de la palabra de Dios, un alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Que es el pan de vida. Amén. Entonces, y más con estas verdades maravillosas que se caen muchos velos, realmente Sí. somos sacudidos. Sí, así Pero, es. pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios tiene que ser trazada con las bases, ¿verdad?, escriturales así de es, la palabra. amén. Entonces, hermano, ¿qué tal Sí. si en este tercero y último espacio, ya que continuamos, podemos leer los siguientes versículos, ¿verdad?, y avanzar esta noche en algunos puntos que también he estado notando que van a reforzar lo que ya hemos estado diciendo. Es cierto, hermano. Que es falso que Jesús es una persona y el Padre es otra, Así sino es. que es el mismo Así es. Padre, ¿verdad? El Señor vino del Padre y con el Padre, ¿verdad? Y aún cuando nació, dice Isaías 9:6, recuerdo, que dice, este niño que es nacido de una virgen concebirá, dará a luz un hijo y este niño se la llamará Dios fuerte, Padre eterno, Así es. Príncipe de paz. Entonces el Señor, Amén. ese es el Padre, el Hijo, el Espíritu, el Dios triuno. No lo entiendo tal vez completamente, pero lo disfruto, hermano. Eso es. Leamos entonces Eso es. alternadamente, Sí, ¿le parece bien, hermano? ¿cómo no? Yo inicio el 7 y así hasta llegar al Así es, 14, amén. que es el último versículo de esta noche. Dice el versículo 7, Juan 14:7. Después de que el Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí, dice él, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. 9. Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Amén. El versículo 11. Creedme, dijo Jesús, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Versículo 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y el 14 lo leemos? Sí, juntos. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hermano, por favor, coméntenos algo también de los algunos puntos sobresalientes de estos versículos. Claro, ¿verdad? Como un preámbulo para continuar en el próximo programa, pero queremos avanzar y dar alguna palabra, ¿verdad? Que nos abra, que nos dé luz. Así es, cómo no. Aquí estos versículos que hemos avanzado, que hemos leído del versículo 7 al 14, exacto, es la continuación de lo que estábamos tocando en el versículo 6 que dice el Señor. Nadie viene, y aquí volvemos a enfatizar, no dice nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora, dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora ya. Sí. Entonces, viene uno de sus discípulos, Felipe, y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe había escuchado lo que estaba compartiendo el Señor acerca del Padre, y entonces Felipe le dice, Señor, pues entonces muéstranos el Padre y ya, nos basta, con esto estamos ya satisfechos. Y aquí, tal vez, hermano Isaac, uno puede decir, ay, que Felipe, pero Felipe habla, o estamos representados muchos en Felipe, porque nosotros, al estar ahí, nosotros diríamos igual, lo mismo. A ver, Señor, pues estás hablando del Padre, pues Señor, muéstranos al Padre, y enséñanos. Nos estás diciendo, nadie viene. Pero entonces, ¿qué le dice el Señor a Felipe? Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Wow. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Si nosotros vemos al Señor, estamos viendo al Padre. Si nosotros hemos recibido al Señor, hemos recibido al Padre. Aleluya. Porque el Señor es el Padre. Esta es la revelación de la palabra. Ahorita Isaac nos mostró una porción en el Antiguo Testamento, que estaba anunciando. Isaías 9:6. Es Isaías 9:6. Lo leí en el Antiguo Testamento. Sí. Y aquí este niño que iba a nacer, anunciando el nacimiento del Señor Jesús, iba a ser llamado Padre Eterno. Padre Eterno. Aleluya. Por eso, en este punto también lo queremos enfatizar, para que la palabra misma brille en nosotros y nos muestre esta verdad maravillosa, donde se nos muestra que el Señor es el Padre. Por eso le dijo a Felipe, si me has visto a mí, pues fíjense cuánto tiempo ahí estaba Felipe con él. Amén. Lo había visto pues todos los días. Entonces le dice el Señor, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Señor y el Padre son uno. Amén. Así que este es un punto también muy importante en el Nuevo Testamento, en la enseñanza pura de la palabra, que también aprovechamos para enfatizarlo, ¿verdad, hermano Isaac? Sí, muy claro. De poder dejar en claro que el Señor es el Padre.
El Padre Amén. es el Señor. Por eso estos versículos aún el Señor desarrolla un poquito más adelante, ¿verdad? Cierto, sí. Sí, hermano, qué rico es esto y qué claro está aquí en la palabra. Incluso el Señor dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Yo mismo soy el Padre y realmente es verdad, esta es la revelación de toda la palabra. Esta revelación concuerda Amén. con todos Así es. los pasajes que hablan de lo mismo en toda la extensión de la Biblia, hermano. En cualquier Exacto. libro vemos que Dios, solamente hay un Dios, ¿verdad? Porque esto, hermano, se escucha raro, pero se está en el riesgo de caer uno en tener Sí. varios dioses, Exacto. a ser politeísta, decir, bueno, Dios el Padre está allá, pero ahora Dios el Hijo, entonces hay otro Dios. Sí. Y ahora Dios el Espíritu, porque la Biblia dice en Juan 4:24, Dios es Espíritu, ¿verdad? Y luego en el Hijo en Hebreos dice, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo. Entonces Cristo es Dios. Así es. Ahora el Espíritu es Dios. Ahora el Padre es Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay- Realmente, Hay solamente dice Isaías, un Dios. porque hay un solo Dios, Sí. ¿verdad? Dios es uno solo, pero es un Dios triuno, Ujú. ¿verdad? Que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ujú. Pueden ser distinguibles, Ujú. pero siempre están juntos y son uno, hermano. Es cierto. Son inseparables. Es cierto. Podemos ver en mucha la Trinidad Divina manifestada. Yo he leído muchos versículos y me quedo maravillado. Por ejemplo, cuando el mismo Señor Jesús fue bautizado por Sí. Juan el Bautista, Es cierto. es uno entre muchos que le dijo, permítelo. Y Juan no lo quería bautizar. Señor, yo preciso ser bautizado por ti y quieres que yo te bautice. Y él dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Ujú. Entonces Juan accedió y lo bautizó, y dice que cuando estaba subiendo del agua Jesús, que fue bautizado, Así dice es. que se oyó una voz del cielo, se abrió y decía el Padre, ¿verdad? Dice, este es mi Hijo el amado, a él oíd, ¿verdad? Entonces estaba el Padre Amén, presente. amén. Y luego estaba Jesús, por supuesto, que estaba siendo bautizado, que es el Hijo, y a la vez dice que estaba el Espíritu, Sí. ¿verdad? En forma de paloma. En muchos pasajes de la Biblia siempre vemos, ¿verdad? Que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero es un Dios, pues no sé, tenemos que inventar un nuevo número. Uno- Porque no hay número 1 y hay número 3, pero no hay 3-1. Pero aquí, Sí. en la aritmética, ¿verdad? Divina, sí existe el triuno, Así es. ¿verdad? Tenemos que hablar, hermano, yo creo, a la Así Real es. Academia Española para que acepten Para que ya... ya, ¿verdad? Lo publiquen, No. que existe el Dios triuno, Triuno. ¿verdad? Hay 3-1, Sí. ¿verdad? Ni los matemáticos más destacados, ¿Cómo es eso? ¿cómo es eso? Pero Dios es el Padre, Jesús es el Padre, Ujú. Jesús vino como Jesús el Hijo, y luego Él llegó a ser el Espíritu, Así es. ¿verdad? Dios, el Padre, vino y se encarnó, tomó forma humana y llegó a ser Jesús, es. ¿verdad? Que es el Hijo, pero es el Padre, porque el niño que nació se fue llamado Dios fuerte y Padre eterno y Príncipe de paz, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, realmente cuando Jesús murió, ¿verdad? Murió realmente, dice que Pedro se paró en Hechos y dijo, matasteis al autor de la vida. Oh, sí. Entonces realmente, sí, en cierta manera, ¿verdad? Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu, por causa de su economía, por causa de su impartición en el hombre. Es cierto. Pero eso es en una manera, vamos a decirlo, un término económicamente, Ujú. por causa de su proceso Ujú. y de su plan para entrar en el hombre y vivir en nosotros. Pero en esencia, ¿verdad? Esencialmente, Dios es uno solo. Así es. Dios es, por eso dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras, que Él resucitaba muertos. Ujú. Él hacía cualquier cosa, entonces era el Padre mismo. Y luego dice, hermano, el versículo que leímos, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, bueno, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, dice,
lo haré. Amén, lo haré. Todo lo que pidáis, O sea, no dice, y lo hará el Padre. lo hará, el Padre lo hará. No Sí, dice, y lo haré. yo lo haré. Es cierto. Dice, el que cree en mí, bueno, y luego dice, porque yo voy al Padre, aquí como que son dos, y luego dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, ¿verdad? Lo haré, no dice, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Así es. ¿verdad? Amén. Y todo, y luego dice el versículo 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, Amén. lo haré. Y luego dice, si algo pedís en mi nombre, pues ¿a quién va a pedir? Al Padre le pedimos, Padre, Claro. en el nombre de su Hijo, ¿verdad? Así es. Toda la oración a un Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te pido que me bendiga, que te necesito, ok. Pero dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Amén. El Padre, entonces él estaba Él responde. ahí, un juego, parece un juego de palabras, pero este es el hablar Sí. divino de la Trinidad, del Dios triuno, Sí. del Dios procesado, que es el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así es. Amén. El Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Amén. Algo que pueda añadir, hermano. Sí, antes de claro que sí, esto pues es algo muy rico. Y ahí antes de concluir, nos faltan unos minutos nada más. Claro. Queremos recordarles que vamos a continuar el próximo jueves. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Amén. En estas verdades maravillosas. Esto que hemos visto hoy es algo que la palabra misma sobresaliente que nos revela y Aleluya. Que podemos disfrutar. Y hay una palabra que vamos a estar utilizando para que desde ahorita estemos familiarizados, porque ahorita lo compartió Isaac. La intención del Dios triuno, como ya dijo, es tres, pero es uno. Amén. Es uno, pero es tres. Sí. La intención al venir a nosotros es que Él se imparta en nosotros, como ahorita leímos en la nota, que nosotros le disfrutemos y que de esta manera Él pueda ir edificando lo que está en su corazón, que es su iglesia, Amén. Que es la morada aquí en la tierra. Así entonces, esto, amigos, hermanos en la fe, sí. Es algo muy, muy crucial, y nosotros simplemente estamos, nuestro anhelo es ser fieles a la palabra del Señor, sin ninguna tradición, sin ninguna levadura, sin ninguna otra cosa, sino que la palabra misma, cuando viene, ¿verdad, hermano Isaac? Sin levadura, ¿verdad? Viene a nutrirnos. Aunque podamos decir, dura es esta palabra, sí. Pero realmente ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente el Señor tiene palabras. Él tiene esta palabra de vida. De vida eterna. Entonces, Amén. Vamos a estar permaneciendo en este capítulo 14. Todavía hay más versículos donde Amén. Vamos a seguir disfrutando de este Dios triuno que quiere, y su anhelo es seguir impartiéndose en nosotros para que lo sigamos disfrutando. Hermano, ¿qué tal, sí. Hermano Jonathan, abusando en este último minuto, que nos pueda guiar en una oración, tal vez algunos o muchos de aquellos que nos sintonizan y que son tan amables, de permitirnos llegar a ellos por este maravilloso medio, tu Vox, televisión por internet, y por este programa El Maná, ¿verdad? Sí. Que tanta bendición trae. Hermano, que pueda hacer una oración pidiendo, y si alguno quiera también, porque él decía que el que ame al Señor, el que lo reciba, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Amén. Que pueda también hacer morada en muchos más. Sí, vamos a orar si haces tuyas estas palabras. Amén. Oh Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has ido a la cruz del Calvario. Amén. Has muerto por mis pecados, por todo lo negativo en mí. Sí, Señor. Y también has resucitado, has preparado, Señor, todo el lugar apropiado para que yo sea introducido en ti mismo, que eres Amén. El Dios triuno. Señor, te quiero recibir en esta hora, quiero ser una de estas muchas moradas, que tú vengas a mi vida, cúbreme con tu sangre preciosa, Amén. Ven a mi vida, regenérame, Señor, dame una vida nueva. Amén. Y anhelo que tú vengas a ser morada en mí, Señor. Amén. Quiero de hoy en adelante amarte a ti Amén. Y amar tu bendita palabra. Amén. Tú síguete impartiendo en mí
y te doy gracias por tu hablar en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles por su sintonía. Le invitamos en la próxima semana, a la misma hora, que siga con nosotros para seguir entrando juntos a esta palabra rica del Señor. Y hasta la próxima sesión de El Maná por Tu Voz Televisión. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Verdad? Nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Gracias.